Hay una pregunta que quizás sea mucho más importante que la vieja disputa entre izquierda y derecha. Y es, ¿cómo podemos seguir siendo libres cuando ya no sabemos qué significa ser humanos, qué significa vivir juntos o qué tenemos en común? Y parece una pregunta filosófica, pero en realidad es profundamente política. Porque las repúblicas no desaparecen solamente cuando son invadidas por un ejército extranjero. También comienzan a morir cuando sus ciudadanos dejan de reconocerse como parte de una misma comunidad política. Lincoln advertía en 1838 sobre ese peligro. La mayor amenaza para una república podía surgir desde adentro. Décadas después, Harry Jaffa retoma esa preocupación. Para Jaffa, ninguna república puede sostenerse solamente en instituciones, leyes o mecanismos de coerción. Necesita un fundamento moral, necesita una idea de justicia, necesita ciudadanos capaces de distinguir entre lo justo y lo injusto. Y aquí aparece uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. ¿Qué ocurre cuando una sociedad pierde el lenguaje común con el que podía discutir sobre justicia? Cuando desaparece toda idea compartida de bien, cada grupo comienza a construir su propia verdad. Entonces la política deja de ser deliberación para convertirse en una lucha por imponer la verdad de una facción sobre la otra. Y aquí quiero introducir otra perspectiva, la de Spinoza. Porque Spinoza nos permite comprender que una comunidad política no necesita eliminar la diferencia para mantenerse unida. Al contrario, los seres humanos somos diferentes. Tenemos deseos, capacidades e intereses distintos. Entonces, cada individuo posee una potencia propia, el conatus. Ese esfuerzo por perseverar en su ser y aumentar su capacidad de actuar. Por eso, la política no debería intentar convertirnos en seres idénticos, no. Debería conseguir algo mucho más difícil, transformar la diversidad de potencias individuales en potencia común. Y aquí aparece una idea que considero fundamental, la libertad social. ¿Qué significa? No simplemente libertad individual, pero tampoco igualdad sostenida como homogeneización. Libertad social significa que personas diferentes pueden desarrollar sus capacidades dentro de una comunidad política que garantice las condiciones jurídicas, económicas, sociales necesarias para hacerlo. Dicho de otra manera, no tenemos que ser iguales para ser ciudadanos iguales. Y tampoco tenemos que estar aislados para ser libres. Este es uno de los grandes dilemas de nuestro tiempo. Y tenemos dos tentaciones. La primera es la homogeneización. La idea de que para construir una sociedad justa todos debemos pensar igual, hablar igual, sentir igual, aceptar la misma interpretación de la realidad. La segunda es el extremo contrario, el individualismo absoluto. La idea de que cada persona es una unidad aislada, de que sus intereses son exclusivamente privados y que el mercado puede sustituir prácticamente todas las formas de comunidad. Ambos extremos pueden destruir la república. Demasiada unidad puede convertirse en tiranía. Demasiada fragmentación puede terminar en disolución. Entonces, la república necesita equilibrio, pluralismo, pero también necesita algo común. Necesita libertad, pero también justicia. Necesita iniciativa individual, pero también instituciones capaces de impedir que el poder económico convierta la libertad formal en dominación real. Y aquí aparece Bolívar. Bolívar lo comprendió y además comprendió y sigue siendo absolutamente contemporáneo. No basta proclamar la libertad para producir ciudadanos libres. Una república necesita instituciones, educación, ciudadanía, virtud pública y necesita impedir que las desigualdades sociales conviertan una parte de la sociedad en dependiente de la otra. Por eso podemos establecer un diálogo poderoso entre Jaffa, Spinoza y Bolívar. Jaffa nos recuerda, sin una idea de justicia la libertad pierde su fundamento. Spinoza nos enseña, la diversidad no tiene por qué destruir la comunidad, puede convertirse en potencia común. Y Bolívar nos recuerda que la libertad política necesita instituciones, condiciones sociales que permitan ejercerla realmente, condiciones materiales. Y aquí debemos introducir otra pregunta, una pregunta que aparece en la crítica de Enzo del Búfalo. ¿Puede existir una república políticamente libre cuando el poder económico se concentra hasta controlar las condiciones materiales de libertad? Bolívar. Podemos tener elecciones, podemos tener derechos, podemos tener libertad de expresión, pero si una minoría concentra recursos, capital, tecnología, información, capacidad de decisión hasta determinar las posibilidades de los demás, la igualdad política se convierte en una ficción. Por eso debemos distinguir tres conceptos: igualdad jurídica, igualdad social y homogeneidad. La primera es indispensable. La segunda es necesaria para que la libertad pueda ejercerse efectivamente. La tercera
No la necesitamos. No necesitamos que todos seamos iguales. No, ni que tú pienses igual que yo. Necesitamos algo mucho más importante, que nadie pueda convertir sus diferencias en poder de dominación sobre los demás. Y aquí llegamos al problema más profundo, la crisis de la modernidad. La modernidad nació con una promesa extraordinaria: liberar al ser humano. Liberarlo de las estructuras tradicionales, de autoridades heredadas, de destinos impuestos y de permitirle construir racionalmente su propio futuro. Pero hoy debemos formular una pregunta fastidiosa. ¿Qué ocurre cuando esa emancipación llega al punto de cuestionar incluso la existencia de la naturaleza humana estable? Primero dijimos, el hombre debe liberarse de las estructuras que lo oprimen. Cierto. Después el hombre puede construir su propia identidad. Y ahora aparece una posibilidad mucho más radical. El hombre puede modificar tecnológicamente aquello que hasta ahora entendíamos como naturaleza humana. Gravísimo. Aquí aparece el transhumanismo. Y entonces la pregunta política cambia. Ya no basta preguntar quién gobierna, tenemos que preguntar quién tendrá el poder para definir qué significa ser humano. ¿Quién controla la tecnología? Detrás están los neorreaccionarios. ¿Quién controla los datos? ¿Quién controla la inteligencia artificial? Que además no sirve de nada si no tiene tierra y agua. ¿Quién controla biotecnología? ¿Quién decide qué capacidades humanas serán mejoradas, modificadas o consideradas obsoletas? Porque podemos llegar a una sociedad aparentemente libre, pero sometida a estructuras tecnológicas y económicas que ningún ciudadano individual puede desafiar. Y entonces puede aparecer una nueva aristocracia, no necesariamente heredada, una aristocracia formada por quienes controlan el conocimiento, el capital, la tecnología y la administración. Jaffa veía el peligro de los demagogos. Nosotros tenemos que añadir otro peligro: el poder tecnocrático sin control republicano. Y también debemos mirar al populismo, porque el populista promete devolver el poder al pueblo, pero muchas veces termina concentrándolo en un líder. El tecnócrata promete sustituir el conflicto político por conocimiento especializado. Y el radical identitario promete resolver la injusticia dividiendo a la sociedad en grupos irreconciliables. 3 caminos diferentes, pero todos pueden terminar debilitando la misma cosa: a la comunidad política. Entonces, ¿cuál es la alternativa? No creo que sea regresar al pasado, tampoco destruir la modernidad, mucho menos construir una sociedad homogénea. La alternativa es recuperar la política como construcción de lo común, una república donde la libertad individual sea real, donde la igualdad jurídica sea irrenunciable, donde las desigualdades económicas no puedan convertirse en dominación política, donde las diferencias culturales, intelectuales, personales puedan existir sin transformar a los ciudadanos en enemigos, y donde la tecnología esté subordinada a la persona, a la comunidad política y no al revés. Eso es lo que yo llamo libertad social. Una libertad que no significa estar solos, una igualdad que no significa ser idénticos, una comunidad que no significa obediencia y una república que no significa simplemente votar. Porque quizá el verdadero dilema del siglo XXI no sea elegir entre izquierda y derecha, quizás sea elegir entre 2 futuros. Uno en el que nuestras diferencias terminan convirtiéndonos en enemigos y otro en el que conseguimos transformar esas diferencias en cooperación, libertad y potencia común. Esencial. Necesitamos una idea de justicia, diversidad para convertirnos en potencia y recordar que la libertad necesita instituciones y condiciones materiales. Entonces, la crisis de modernidad nos obliga a formular una pregunta: ¿queremos una sociedad que administre seres humanos o una república que permita a seres humanos diferentes construir su propio futuro y destino? Esa es quizás la pregunta de fondo. Saludos. Y disculpen el ruido de fondo.